Ok, continuando con la clase, el día de hoy vamos a hablar de dipolo, ground planes y random wire, los diferentes que son otro tipo de antenas que utilizamos comúnmente en el mundo de la radioafición. Vamos a hablar con un poquito más de calma. Los dipolos son la antena. Dipolo es un solo conductor, usualmente el largo del dipolo es de media onda de largo con un punto de alimentación en el centro. Un dipolo irradia más fuerte por el lado cercano a su eje, más débil en los extremos. Mientras más a los extremos, más débil es la fuerza del dipolo. La forma del patrón del azimut para un dipolo instalado en el espacio libre sin tierra es una figura 8. La impedancia en el punto de alimentación de un dipolo alimentado en el centro es aproximadamente de 72 ohmios, pero varía según sube la altura del dipolo, a qué altura se instala. La impedancia del dipolo puede cambiar. La impedancia en el punto de alimentación aumenta si se mueve del centro, si lo conviertes en un off-center, que lo muevas ese centro en vez de estar en el mismo el punto de alimentación donde conectas el cable coaxial, que es lo más común. Si lo mueves a la derecha o a la izquierda del dipolo y no está exactamente en el mismo medio, cambias la impedancia, generalmente aumenta la impedancia. Que el dipolo de medio largo de onda, el patrón de radiación para el dipolo está a media onda sobre la Tierra, mirando hacia abajo desde arriba de la antena. Ya mismo le mostramos. Alrededor del cable en tercera dimensión se ve como una dona. El patrón se distorsiona a omnidireccional cuando se instala cerca de tierra. Y así es como se vería básicamente el dipolo de media onda o de medio largo de onda. ¿Okay? Si se fijan, hace una figura 8, que es lo que hablamos. Igual en el caso de verlo en tercera dimensión, pues hace como una dona, como una rosquilla, como llaman en otros lugares en español, una dona. Y pues cómo se mueve la onda, pues vemos la señal la señal en la onda. Pues miren cómo se va viendo en el lado derecho, la figura del lado derecho. El dipolo de medio largo de onda en el espacio, medio largo de onda en pies, es igual a 492 dividido entre la frecuencia en megahertz. Básicamente esa es la forma de se enseña mucho en el primer nivel en Technician. Enseñamos que es 468 dividido entre la frecuencia en megahertz, pero si usted lo quiere hacer un poco más específico, más práctico, la media onda, divídalo 492 dividido entre la frecuencia en megahertz, y ahí le va a dar un largo que le va a permitir hacer ajustes más cómodos. Dipolos prácticos de media onda podrían ser más cortos por el espesor del cable, que eléctricamente sea más largo. La altura sobre la Tierra afecta la impedancia, al igual que las superficies conductoras. Dipolos alimentados en el centro corresponden a 50 ohmios o a 75 ohmios a alturas comunes y armónicas impares. Las antenas verticales o los ground planes son de un cuarto de onda. Generalmente lo más común crear un ground plane, una vertical, que sea de un cuarto de onda sobre un plano terrestre, irradia omnidireccionalmente hacia todos los lados. Imagina la mitad de un dipolo con un plano terrestre o con un ground haciendo la mitad faltante. Los corrientes en el plano terrestre crean un efecto de imagen eléctrica de la mitad faltante, como un espejo eléctrico. El plano terrestre puede ser hecho de una hoja de metal o de radiales de alambre. La antena vertical, montadas a nivel de tierra, tienen unos alambres radiales en la superficie o enterrados unas pocas pulgadas en la tierra. La impedancia en el punto de alimentación de una vertical es aproximadamente 35 ohmios, la mitad del dipolo. Tirar los radiales de 30 a 45 grados podría aumentar la impedancia en el punto de alimentación a aproximadamente 50 ohmios.
El largo de una antena vertical se puede calcular usando pues el cuarto de onda, divides 246 entre la frecuencia en megahertz, que te va a dar el lambda, o el largo de la antena también se considera igual. Okay. 246 dividido entre frecuencia en megahertz. Recuerden que en el nivel de Technician enseñamos 234 dividido entre la frecuencia en megahertz, pero si usamos 246 nos da una medida más precisa todavía. Okay. Aquí están la forma de poner los radiales. Si se fija, el elemento de un cuarto de onda se pone en vertical, y los radiales, pues entonces se completarían el restante de la antena, y serían básicamente el largo de los radiales. Generalmente es igual al lado vertical. ¿Okay? Las antenas móviles para HF son a menudo una forma de ground plane, un látigo vertical. La carga eléctrica es una técnica para cortar una vertical móvil y presentar una impedancia razonable en el punto de alimentación. Los sombreros de capacitancia, los hat capacitance, y las bobinas de carga o los loading coil son usados para este propósito. Una antena cortada podría tener un ancho de banda pequeño sin reajustar. Antenas tipo tornillo con una bobina ajustable son un buen balance entre desempeño y conveniencia. Los sombreros de capacitancia y las bobinas de carga, recuerden, estoy usando términos en español. En inglés, sombrero de capacitancia es un capacitance hat, y la bobina de carga un loading coil. Sombrero de capacitancia es un aparato usualmente de estructura circular, de alambre o tubular, añadida al tope de una antena móvil para alargarla eléctricamente. Los sombreros de capacitancia algunas veces se le añaden a las antenas verticales de HF móvil. Estas antenas tienen una bobina de carga, y aquí tenemos las diferentes opciones. Ese capacitance hat también se usa en las antenas de base, pero en las casas, pero se acostumbra mucho en las antenas móviles ponerlo para pues completar la parte eléctrica de la antena. Los random wires o alambres al azar. Una antena tipo random wire es solo eso, una antena con un alambre de un largo al azar. La impedancia en el punto de alimentación y el patrón de radiación son impredecibles. Simplemente se conecta al transmisor a través de un matching network, una red de acoplamientos que pueden tener una cantidad importante de corrientes y voltajes de radiofrecuencia en los equipos de la estación, y esto puede resultar en quemaduras de radiofrecuencia a menos que uses un buen sistema de ground para radiofrecuencia. Cuando uses random wires, tenga cuidado, utilice un buen sistema de ground. Siempre hemos hablado del sistema de ground, hablamos del sistema de ground en la clase pasada, pues esté pendiente que esos sistemas de ground estén correctos cuando utilice antenas random wire. Los efectos de la altura sobre la Tierra. Por debajo de media onda de largo en la altura del punto de alimentación, la impedancia disminuye de manera constante hasta estar cerca de cero al nivel de tierra. Sobre media onda de largo, la impedancia va a variar. Eventualmente llega a un valor estable a una altura de varios largos de onda sobre la Tierra. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de que la antena yo la voy a poner a media onda de largo, la voy a poner por debajo de media onda de largo. Si usted calcula el largo de onda, recuerde que para calcular el largo de onda usted divide 300 entre la frecuencia en megahertz, y eso le va a dar el largo de onda total. Eso lo divide entre 2, y pues hay gente que pone las antenas a esa medida. Yo la quiero la antena a un medio largo de onda, o la quiero por debajo de medio largo de onda, o por encima de medio largo de onda. Pues la altura va a tener diferentes efectos sobre la impedancia de la antena. Así que la altura sobre ground, sobre tierra, también va a afectar el patrón de radiación de la antena. Hay algunos manufactureros que tienen unas recomendaciones de antenas. Mira, esta antena yo te recomiendo que la pongas a no menos de 20 pies de altura, o por lo menos a 20 pies. Cuando hablan de no menos de 20 pies, sin nada alrededor,
sea que hay que estar pendiente que tenemos en los diferentes lugares donde estamos utilizando. Hay que estar pendiente si es con objetos alrededor, sin objetos alrededor, y por eso es importante hacer las medidas de impedancia, ya sea con de impedancia de SWR, ya sea con un analizador de antena o con, pues claro, el SWR meter para el caso de la pérdida. Esto es bien importante porque todos estos factores van a hacer que nuestro sistema de antenas sean eficientes. ¿Okay? La altura por debajo de media onda de largo, el patrón del dipolo es casi omnidireccional. Mayores alturas causan que el patrón desarrolle lóbulos y nulos. ¿Okay? Ondas de radio que se reflejan desde el suelo tienen pérdidas bajas cuando la polarización de la onda es paralela a la Tierra. Antenas horizontales tienen menor pérdida de reflexión en el suelo que una antena vertical. Antenas montadas a nivel de suelo generan señales más fuertes a ángulos menores de radiación que una antena horizontal a menores alturas. Las antenas verticales son a menudo preferidas por cuando son usadas en lugares donde es imposible instalar torres y antenas direccionales. Por ejemplo, si usted vive en urbanizaciones con situaciones de restricción, posiblemente no pueda montar una torre. Pues entonces, una antena vertical la puede esconder hasta configurándola como si pasara como un lugar de estos para poner banderas, un poste para poner banderas. Pues usted puede convertirlo y hacerlo, o esa vertical, esa antena vertical, pues convertirla en un post para poner una bandera y entonces que pase desapercibido como si fuera una antena. Y esa es una técnica que usan muchos radioaficionados. Las antenas Yagi. Las antenas Yagi la Yagi es la antena direccional más popular. Reduce interferencias, señales, ruidos y ruidos de direcciones que no queremos, ya sea desde la parte de atrás o por los lados. Reduce hasta más de 20 decibeles. Al tener ese diseño de antena Yagi y de antena direccional, pues no vamos a recibir señales de la parte de atrás. Le puede restar unos 20 decibeles, y por los lados, las señales que lleguen por los lados también se pueden restar hasta 20 decibeles. Y por eso es que la antena Yagi discrimina, y por eso la llamamos una antena direccional. La Yagi es un array antena, o una antena de elementos con múltiples elementos. Las antenas de elementos crean un campo de fuerza máximo en una dirección específica. ¿Okay? Los elementos de Yagi. Los elementos de una antena Yagi son el driver o el driver, dependiendo de quién esté llamándolo. Pueden llamar el driver como está escrito ahí con N, o driver con R al final, que es el elemento radiador, es el elemento conectado a la línea de alimentación. Los elementos parasíticos pueden ser uno o más elementos no conectados a la línea de alimentación que influyen en el patrón de radiación y de recepción de la antena. Los elementos parasíticos son la energía desde el elemento driver induce una corriente que fluye en los elementos parasíticos, los cuales irradian como parte de la señal total de la antena. O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo alimento el driver, el donde conecto la línea de alimentación, el cable coaxial que viene desde el radio, a ese elemento donde yo conecto esa línea. Eso le llamamos el driver. Y el driver, pues recuerden que la energía de radiofrecuencia es energía magnética y eléctrica. Puede inducir una corriente, crear una corriente en los elementos que estén a los lados, en los metales que estén alrededor. Pues ese campo magnético eléctrico que se va a crear en un elemento de metal, o en un elemento, digo de metal porque es lo más común, el elemento de metal que está tan cerca,
pues por decir así, crea una corriente adicional en estos elementos que se convierten en parte de la señal de todo el sistema de la antena. Así es como básicamente trabaja una antena Yagi. Tiene un elemento radiador y al menos un elemento parasítico. O sea, las Yagi al menos son de 2 elementos, y el elemento radiador pues aproximadamente es del mismo tamaño que un dipolo resonante a la frecuencia. El elemento director refuerza las señales en una sola dirección. Pueden ser más de un elemento. Básicamente le decimos el elemento director a los elementos que son más pequeños que el radiador y que van en dirección hacia donde queremos llevar la señal. Los elementos reflectores son los que van detrás del elemento radiador, que es donde conectamos la línea de alimentación. El elemento reflector va detrás y básicamente lo que hace es que cancela la señal que llega hacia ellos, porque se dice que la cancela, por lo que hace es que se convierte en un tipo de pared donde la señal llega a él y no pase hasta ese punto, sino que lo que hace es que regresa de vuelta, redirige la señal de vuelta al frente de los demás elementos. ¿Okay? La proporción de frente a atrás es la proporción de la señal al pico del lóbulo principal del patrón de radiación en exactamente la dirección opuesta. La Yagi más simple, como dije, es una antena de 2 elementos con un elemento radiador o un driver element o un DE y un reflector o un director. Usted decide qué le quiere poner a esa antena de 2 elementos, si quiere ponerle un director o un reflector. Puede ponerlo más largo o más corto que el driver element. ¿Okay? El elemento del driver, el elemento radiador, es aproximadamente un dipolo de media onda. El elemento reflector es cerca de un 5% más largo que el elemento radiador y se acomoda detrás del driver element, cerca de 0.15 lambda a 0.2 lambda, básicamente entre un 15% y un 20% de distancia del largo de onda. Todo esto pues va basado con los largos de onda. El elemento radiador es cerca de un 5% más corto que el elemento radiador y se acomoda frente al driver element, al elemento radiador, cerca de 0.15 de lambda a 0.2 de lambda. Recuerde, calculamos lambda, lo multiplicamos por 0.15 o hasta 0.2. Si usted lo calcula, esa va a ser la distancia a la que va a alejar el driver element del reflector o el radiador o el... Déjame corregir eso. El elemento reflector y el elemento radiador, el reflector y el director van a estar aproximadamente 5% alejados del driver element. ¿Okay? Así que usted hace el cálculo y así va a saber cuánto va a estar. Los directores, miren aquí, esto es básicamente la explicación. El reflector actúa como un espejo. El elemento radiador o el driver como le llaman algunos, es donde conectamos el cable coaxial. El director es hacia donde se apunta y actúa como un lente, enfoca la señal. El boom es el elemento en el centro que une esos 3 elementos a trabajar como una sola antena. El boom puede ser parte de la antena o puede estar aislado de los elementos, va a depender del diseño. ¿Okay? Y la ganancia de la antena pues va a ir dirigido hacia donde el director esté apuntando. ¿Okay? Patrón de radiación de una Yagi. Aquí está. Las antenas Yagi enfocan energía de radiofrecuencia en una sola dirección, dando la apariencia de obtener potencia gratis.
claro, como aumenta la ganancia, parece que estamos multiplicando la señal sin tener que poner potencia adicional, poner power adicional o watts adicionales. Esta potencia gratis o ERP o potencia radiada efectiva en inglés es el Effective Radiated Power. Puede ser expresada como una ganancia de antena en decibeles sobre un dipolo o sobre un resonador isotrópico o sobre una antena isotrópica. El manufacturero de la antena decide cómo va a calcular la situación de la ganancia y decirnos, pues esta antena tiene tantos dBd o tantos dBi. Cuando la diseña y cuando la prueba, pues se ve todo este tipo de situación particular. ¿Okay? Muchos diseños de Yagis tienen una impedancia en el punto de alimentación de 20 a 25 ohmios y por eso entonces es que se requiere un matching network para llevarlo a la impedancia que necesitamos de 50 ohmios, luego lo más cercano a 50 ohmios. El gamma match es una técnica popular que se utiliza como network de macheo o matching network para poder llevar la impedancia. En una sección de un conductor en paralelo de la línea de transmisión usando el elemento radiador como uno de sus conductores. Tiene ventaja mecánica, el elemento radiador no tiene que estar aislado del boom y se sintoniza ajustando el largo de la línea de transmisión o usando capacitores en serie. Cuando tenemos un gamma match, ahí podemos entonces ajustar el largo de la línea de transmisión o ajustando capacitores o ajustando un pedazo de metal. Cuando hablamos de capacitores en serie, básicamente es dos pedazos de metal, uno junto a otro, conectados a la antena en serie, y ahí entonces es que funcionaría el famoso gamma match. Antenas loop. Las antenas loop o antenas de lazo son de un largo de onda o más en circunferencia, o circulares o cuadrados o triangulares de forma diferente. Le llaman también antenas quad o antenas delta. Puede ser haciendo un cuadrado o un triángulo, dependiendo de cómo se calcule. Pues lo que hacemos es que dividimos lambda entre 4 para tener el largo de cada lado en el cuadrado, o si es un triángulo, pues dividimos lambda entre 3. ¿Okay? Los loops pueden ser montados de forma vertical u horizontal, dependiendo de la polarización con la que queramos trabajar. Señales fuertes por el costado a una onda del loop tienen cerca de la misma ganancia de un dipolo. Los loops horizontales irradian hacia arriba en la frecuencia fundamental, el ángulo más bajo con armónicos con polarización horizontal. Una antena quad o un delta loop es una antena de 2 elementos y operan similarmente a una ganancia de lo que tendría una Yagi de 3 elementos. Reflectores son 5% más largos en circunferencia que el elemento radiador. Ponen el punto de alimentación en la parte de abajo o al tope de la quad para resultar en una polarización horizontal. Si usted quiere poner el punto de alimentación en el lado de la quad, entonces eso va a resultar en una polarización vertical. La ganancia front to back y el front to side son usualmente menos que los que tiene una Yagi. Y aquí tenemos el dibujo de lo que sería un delta loop o un quad o una antena quad. Dependiendo del tipo de antena, pues entonces tenemos los gráficos y cómo se conectaría para un elemento, para tener una polarización vertical o una polarización horizontal. Los mapas de proyección azimuth es una forma de mapa especializado centrado en un punto específico en la superficie de la Tierra. Generalmente la localización de tu estación muestra los puntos de compás o azimuth a otro punto.
Su principal uso es en determinar a qué lugar apuntar un sistema de antena direccional como una Yagi o una Quad para tener una señal óptima entre tu estación y otra estación. Por la distorsión de enseñar el globo en una imagen plana, su beneficio disminuye según la distancia entre tu estación y otra aumenta. ¿Okay? Así que mientras más sea la distancia entre donde quiero apuntar y mi estación, va a haber mayor distorsión en el mapa de proyección. Y aquí vemos un mapa de proyección. Básicamente este mapa de proyección es desde mi casa, si no me equivoco. Déjenme verificar aquí el grid locator. Sí, correcto, tiene las coordenadas de mi casa. Pues la proyección sería desde ahí, y si se fija, si yo quiero apuntar a África, pues ¿cómo apunto a África? Si quiero apuntar a Rusia, pues por dónde tengo que apuntar. Claro está, siguiendo el norte magnético, dónde está el norte y los grados hacia donde tendría que apuntar esa antena direccional, basado en el mapa de proyección. Pues hago los ajustes necesarios en mi rotor para ese tipo de antena direccional. ¿Okay? Las antenas especializadas, los ENVIs, es una antena que irradia mayormente directo a la ionosfera, donde se refleja de vuelta a la Tierra sobre un área grande. ENVIs quiere decir Near Vertical Incident System, si no me equivoco. Déjenme buscar por aquí para no decir en los sistemas ENVIs. Pues básicamente lo que hacen es que le envían de forma vertical la señal a la ionosfera, y claro está, la ionosfera la regresa. Así que se utiliza mucho para los sistemas locales de comunicación. Es demasiado utilizada en comunicaciones de emergencia, porque en el HF, por ejemplo, usted hace un ENVIS para 80, se comunica en el área para 80 metros, se comunica de forma local. Es perfecta como para comunicarse de forma local con las estaciones bastante cercanas. ¿Okay? Típicamente es un simple dipolo de un media onda. Se conocen como los cloud warmer o calentadores de nubes. Tiene básicamente unos cientos de kilómetros, no tiene mucho alcance, porque es para local. No busque hacer con un ENVIS contactos a nivel internacional, porque aunque es posible hacerlos, no está diseñado para esto. Esto es para comunicaciones locales, porque según usted, si es casi vertical, near vertical ENVIS, quiere decir Near Vertical Incident System, pues es una antena casi vertical, por lo tanto la señal va a salir casi vertical hacia la atmósfera, y la atmósfera, si usted la envía en un ángulo casi vertical, pues va a rebotar en un ángulo bastante angosto, cerrado, y por lo tanto la señal se queda local. ¿Okay? Eso es la parte importante de este tipo de antenas. ¿Okay? Las antenas stack, que se montan un par de antenas iguales, idénticas, sobre la otra, o una al lado de la otra, pues lo que hacen es que aumentamos la ganancia. Los vertical stacking aumentan la ganancia y estrechan la elevación del ancho del haz, o sea que no tienen un ángulo bajo cuando hablamos de que están stack en vertical. Mire mi mano, usted las pone de esta forma en vertical, y entonces pues la antena no va a tener una altura alta, sino que va a ser bajo su ángulo, y por lo tanto le va a permitir llegar a un lugar más lejano, a tener mayor propagación, mayor alcance. ¿Okay? Muchos de los stacks verticales están separados cerca de un largo de onda, de medio largo de onda a un largo de onda realmente. Recuerde, dBi relativo a isotrópico, dBd relativo a un dipolo. Para obtener la ganancia en dBd relativo a un dipolo, recuerde, la ganancia en dBd divida dBi menos 2.15, y eso le va a dar la ganancia en decibeles isotrópicos en dBi.
Si ponemos dos antenas a media onda de largo aparte, aumenta la ganancia por cerca de 3 decibeles. Si usted pone dos antenas direccionales, una encima de la otra, a media onda de largo de separación, básicamente usted va a aumentar 3 decibeles y puede ganar otros decibeles si agrupa 4 antenas más. Claro, si sigue aumentando la cantidad de antenas iguales, va a aumentar la ganancia, pero es incómodo poner estas antenas una al lado de la otra. ¿Okay? Mientras más antenas las agrupa de esta forma, el patrón del ancho de hacia donde apunta aún disminuye. O sea, si el ancho hacia donde apunta, por decir de esta forma, y lo hago contra la cámara aquí, digamos que el ancho es de este punto, la antena cuando yo apunto agarra este espacio. Pues cuando subo, vamos a ponerlo un poco más grande, cuando pongo dos antenas en stack, estrecho el alcance, o sea que es más específico a donde voy a apuntar, y por lo tanto la ganancia de la señal es mucho más. ¿Okay? Las antenas Log Periodic son diseñadas para tener un patrón de radiación consistente y un SWR de 10:1 a través de un rango de ancho de frecuencias. Los elementos están activos en las frecuencias altas, los elementos largos están activos en frecuencias bajas. Las antenas Log Periodic tienen menos ganancia y menos front to back que las antenas Yagis. Largo y espacio de los elementos aumenta logarítmicamente, por eso log periodic, periódico logarítmico, de los cortos a los largos. Muchas antenas de televisión son antenas log periodic. ¿Las recuerdan aquellas antenas que les llaman de espinas de pescado? Las antenas bien famosas que teníamos antes en las casas para ver televisión, pues esos son antenas log periodic. Las antenas grandotas direccionales son antenas Log Periodic. Las antenas Beverage son antenas para recibir. Son antenas bien ineficientes, pero hacen un buen trabajo rechazando el ruido. Por eso es que se utilizan mayormente para recibir. Son largas, generalmente de un largo de onda o más. Se instalan a menos de 20 pies de alto, apuntando a una dirección en particular. Trabajan rechazando más ruido que la señal. Por eso le llaman antena de onda viajera, así que le permite rechazarle. Los Beverage, muchos radioaficionados ponen una antena Beverage para recibir exclusivamente en una banda en particular, y así entonces pues eliminan mucho ruido en las señales que están recibiendo. Una antena dipolo de media onda puede ser usada en sus armónicas impares sin un sintonizador de tuner, sin un sintonizador o un antena tuner, que es como le llaman. Estas antenas básicamente irradian señales armónicas. Una antena multibanda, por ejemplo, una antena de 10, 15 y 20, si usted se fija, son antenas, como ya dije, multibandas, pero es porque irradian señales armónicas. El dipolo de trampa es una antena multibanda común. Básicamente se acostumbra a hacer un dipolo de 40 o un dipolo de 80, y ese dipolo de 80 funciona en 40 porque las 40 y 80 son bandas armónicas, si podríamos llamarlos de esa forma. Las trampas actúan como switches eléctricos para aislar partes de la antena. Trabajan como inductores o capacitores por debajo o por encima de la frecuencia resonante. Una Yagi tribanda de 10, 15 y 20 con trampas o elementos separados para cada rango de frecuencia. Cuando usted tiene una antena de una tribándica, como le llaman, estas antenas tribándicas generalmente tienen trampas, tienen inductores o bobinas para cada banda. Tiene unas bobinas en particulares, pues porque esa bobina está hecha para que funcione en X banda, dependiendo del tipo de antena que estemos hablando. Vamos ahora, cambiamos el tema de las líneas de alimentación. Los fed lines. Hay diferentes tipos de líneas de alimentación. Están los open wire lines o están las líneas coaxiales.
Aquí vemos algunos dibujos de estas líneas de alimentación. Las más comunes son las coaxiales hoy día, pero eso ha cambiado. O sea, anteriormente las líneas comunes eran las open wire, pero esto ha cambiado a la línea coaxial. Por lo tanto, el coaxial ahora es lo más que encontramos. La impedancia característica, o lo que llamaríamos Z0 en alguna fórmula, es determinada por la geometría de los conductores de las líneas de alimentación y el material aislante y la distancia entre ellos. Toda línea de alimentación, toda cable coaxial, todo la open wire line, todos los OWL tienen una impedancia. No hay forma de que no sea así. Sí, pero esa impedancia, esa resistencia, le llamamos impedancia, pero se resiste. Eso es lo que va a hacer que evite que la señal llegue a la antena. O sea, la impedancia se opone a que la señal llegue a la antena. Pues va a ser determinada por los conductores, por la forma en que tengan esos conductores, por el tamaño que tengan el cobre dentro del cable coaxial. El cobre y el shield, el cobre central, el conductor central y el shield, dependiendo de su tamaño, van a cambiar la impedancia. La impedancia más común en los coaxiales son los 50 ohmios, que son los que usamos normalmente los radioaficionados, pero también están las líneas coaxiales de 75 ohmios. Las líneas de alimentación abiertas tienen una impedancia aproximada de 300 ohmios a 600 ohmios. El cable TV para la televisión abierta tiene una característica, el cable para la televisión abierta tiene una característica de impedancia de 300 ohmios. Cuando hablamos de cable para la TV abierta, ese es el cable que usamos en la televisión que no pagamos. Si usted se fija, hoy día ha cambiado el cable coaxial a cable coaxial, pero antes se usaba el cable de 2 patitas, y ese cable tiene una impedancia característica de 300 ohmios. ¿Okay? En las líneas de alimentación vamos a encontrar algunas características en las especificaciones. Cuando leemos las especificaciones del cable, podemos ver el forward power. El forward power es la potencia que viaja a la carga o a la antena. Así que vamos a saber cuánto forward power trabaja ese cable, cuánto power aguanta ese cable cuando yo estoy transmitiendo a través de él. Pero también tenemos el reflected power, que es la potencia de una impedancia dispareja en la carga o en la antena, y me va a decir, mira, ese cable aguanta hasta tantos watts. Pues si yo estoy transmitiendo 1000 watts y el cable tiene una impedancia y va a tener una pérdida, un loss, pues el cable va a perder tanto, y eso también influye en el reflected power. El standing wave, el SWR o el ROE, como le llaman en español, el ROE es una medida, o el standing wave es una medida de la energía enviada por el transmisor, que es reflejada por el sistema de transmisión y vuelve al transmisor. O sea, el standing wave es cuánto yo envío y cuánto regresa. Hace esa medida, estoy enviando tanto, regresa tanto, así que tengo un 1 a 4, un 1 a 1.5, 1 a 1.2, porque si envío tanto pero me está regresando tanto, voy a tener una pérdida, que es como le llamo a esa medida. Pues mientras más regresa, mientras más yo envío, pues va a regresar una cantidad, pues yo tengo que evitar que regrese tanta cantidad. Pues se mide, y eso le llamamos standing wave ratio o SWR. Okay, básicamente el SWR es la relación entre el voltaje pico y el voltaje mínimo del patrón de la onda. El SWR también es igual a la relación de la carga de la antena, que le llamamos Z, y el Z0 de la línea de alimentación. Cómo se llevan la impedancia de la antena y la impedancia de la línea de alimentación. Lo que no sea mayor que 1. Si es mayor que 1, pues me hacemos la medida, y por eso sabemos cuánto estamos perdiendo. Cuando tenemos un cortocircuito en la línea de alimentación o en el sistema, porque ya sí está conectado a una antena,
el SWR, si tenemos un cortocircuito, va a ser infinito, o si está abierto va a ser infinito, porque toda la potencia regresa. Cuando tenemos un cortocircuito, toda la potencia va a regresar al radio. O cuando se abre la línea, pues como trata de salir pero no puede salir, lo que va a hacer es que va a regresar, y por lo tanto vamos a tener problemas con el SWR. Vamos a tener una pérdida infinita. Básicamente aquí es como se ve esa power enviado, power reflejado, y la diferencia entre una situación y la otra. ¿Cómo hacemos los cálculos? Mira aquí, ¿cuál es el SWR en una línea de 50 ohmios conectado a una carga de 200 ohmios? Si tengo una línea de alimentación de 50 ohmios y en la carga, o vamos a ponerlo de esta forma, la antena tiene una impedancia de 200 ohmios, pues ¿cómo yo lo calculo? El SWR, si usted divide 200 entre 50, le va a dar 4, o 4 por 50, así que siempre va a ser contra 1. 200 ohmios de la línea de alimentación dividido entre la línea de los 200 ohmios de la antena dividido entre los 50 ohmios de la línea de alimentación. ¿Ok? Y en el segundo ejemplo aplicamos lo mismo. La línea de alimentación, siempre utilizamos línea de alimentación de 50 ohmios. Pues si la carga o la antena tiene 10 ohmios, pues ¿cuánto es la pérdida? 50 ohmios de la línea dividido entre 10 de la carga. Entonces tenemos un 5-1. El SWR que resultaría de una conexión de una línea de 50 ohmios a una carga no reactiva que tiene 50 ohmios. Si tengo una línea de 50 ohmios, lo divido entre los 50 ohmios de la carga. 50 entre 50 me va a dar un 1-1. Así que ahí vamos a tener el cálculo. Y en este caso volvemos a lo mismo. Tengo 50, en este caso tengo 25 de impedancia en el punto de alimentación de la antena. O sea, tengo 25 ohmios de la antena y tengo 50 ohmios del cable. Así que divido los 50 entre 25 y me da 2. Así que voy a tener 2-1. En el SWR, si tengo 300 ohmios en la antena y en el cable coaxial es de 50, pues 300 entre 50 son 6. Así que tengo un 6-1. Tengo una pérdida de 6-1. ¿Okay? Los pareos de impedancia. Para los pareos de impedancia, para los sistemas donde pareamos la impedancia, los network matching o los matching network, como les llaman algunas personas, parean las líneas de alimentación y la carga. Así, y con estos sistemas igualamos el sistema en la antena. Esto es lo que hace un tuner. ¿Ok? El tuner parea la impedancia, pero no cambia la impedancia de la antena. Así que si la antena está fuera de impedancia, vamos a tener problemas. Se hace en el transmisor para parear la impedancia del sistema de la antena. Añadimos un sistema de network, pero recuerde, usted no está cambiando lo que hace la antena. Está añadiendo un sistema un circuito diseñado para que la antena, para engañar al radio, pero no estamos cambiando nada en la antena, en la parte de arriba. En la antena no estamos cambiando nada, así que hay que buscar la forma de ajustar la antena para que no tengamos pérdida en el sistema. El cable coaxial tiene una pérdida, y aquí vemos las características. Dependiendo de la frecuencia y del tipo de cable coaxial, va a tener una pérdida, así que por eso está aquí. Capítulo 8, propagación. Bueno, en el capítulo 8, capítulo de propagación, lo primero que vamos a tocar es la ionosfera. Y la ionosfera es una región de la atmósfera que empieza cerca de las 30 millas sobre la Tierra y se extiende hasta cerca de 300 millas.
el aire es suficientemente fino para que la radiación solar ultravioleta pueda romper las moléculas de gas en átomos individuales y envía los electrones fuera de ellos. El gas se ioniza por la pérdida de un electrón. Entonces los iones cargados y los electrones libres responden a señales como los electrones en un conductor. Básicamente lo que sucede es que cuando el sol le da a esta capa de la atmósfera, esos rayos ultravioletas, los rayos emitidos por el sol, pues rompen lo que compone esa parte de la atmósfera y se convierte esa parte de la atmósfera en como si fuera metal. Así que cuando las ondas de radio chocan ahí, ese metal lo que hace es que rebota la onda de radio. Y por eso es que se dice que se convierte en un conductor, pues se convierte en un pedazo de metal, para ponerlo en forma sencilla. Los factores de propagación ionosféricos. Dentro de la capa ionosférica está dividida. La atmósfera está dividida, en específico la ionosfera está dividida en varias capas. La A, B, C, D, E y F. ¿Okay? La capa A, B y C son muy bajas en la atmósfera para afectar la propagación de las ondas de radio. La ionosfera básicamente las consideramos la capa D, E y F. La capa D absorbe las frecuencias bajas. La capa E refleja algunas ondas de radio, pero no en un factor menor. La capa F típicamente es la que refleja las ondas de radio por debajo de los 30 MHz. Lo que llamamos refracción, la refracción de la capa E puede llegar a 1200 millas. Básicamente cuando choca la onda, el alcance del rebote. La mayor refracción por altitud de la capa F puede llegar hasta 2500 millas. Balanceando la absorción y la refracción. La absorción de la capa D define las frecuencias usables más bajas. El lowest usable frequency, el LUF como yo le llamo, y es el término, las iniciales que se usan para marcar la frecuencia más baja utilizable. ¿Okay? La refracción de la capa E y la F determinan la frecuencia máxima utilizable, o el MUF, el Maximum Usable Frequency. O sea, basado en la capa de la... Recuerden que como radioaficionados usamos la ionosfera y ahí está la capa D, la E y la F. Pues en estas capas es que rebotan nuestras señales, dependiendo de dónde tengamos dónde es el punto más bajo en la capa D que rebote la señal, pues podemos determinar cuál es la frecuencia más baja que vamos a poder utilizar. Igual con el MUF, cuál es la frecuencia más alta que vamos a poder utilizar según rebota en la capa E o en la capa F. Eso es como se determina. Aquí están las diferentes capas atmosféricas, como ya las mencionamos. La densidad de la atmósfera va a afectar diferentes situaciones. La intensidad de la radiación que puede penetrar a ese nivel, según esté de densa la atmósfera, cuánto power vamos a necesitar para poder rebotar la señal. La cantidad de la ionización que ocurre, qué tan rápido los electrones se recombinan con el núcleo, y pues se determinan varias situaciones. Las capas en la región F2, que es la principal responsable de la propagación de ondas de radio a mayor distancia, porque es la región ionosférica más alta, o sea, esta es la capa F2, la más alta. Como pueden ver, puede estar entre 150 a 250 millas. Durante el día, la región D es la más cerca a la Tierra. La región D absorbe las señales de radio de mid frequency y high frequency. La región F2 es la más responsable de las comunicaciones de larga distancia. De noche, la región D y la E desaparecen y la región F1 y la F2 se combinan con ionización reducida. Básicamente se convierten en una sola capa. La D y la E desaparecen y tenemos más que una sola capa en la ionosfera para rebotar nuestra señal. Lo que llamamos el ángulo crítico es el ángulo más alto para una frecuencia que refractará ondas de radio de vuelta a la Tierra.
Las señales a frecuencias más altas o mayores ángulos no regresan a la Tierra. Dependiendo de ese ángulo, es que la señal va a rebotar de vuelta a la Tierra, dependiendo del ángulo en el que yo envíe la señal. Y claro está, llegue a la atmósfera, pues va a rebotar y va a tener alcance y va a tener a dónde llega. Miren aquí, ground wave, sky wave y zona de skip, que son los próximos puntos que vamos a tocar. La propagación por skywave, dentro de eso pues tenemos unos términos importantes. El hop es el brinco, ocurre cuando se refleja en la ionosfera una señal de radio. El skip es en el caso de propagación por refracción, mientras más alta la región que refleja, más largo es el hop, el brinco que hace. La capa F2 brinca hasta 2500 millas. La capa E brinca hasta 1200 millas. Esos son los límites normales de un solo brinco. Cuando hablamos de que la señal, pues básicamente dependiendo de dónde choque en la atmósfera, en la ionosfera, va a tener un alcance. Pues claro está. Así que el MUF es la frecuencia más alta en la propagación de skywave que está disponible entre dos puntos. Y el LUF, el Lowest Usable Frequency, es la frecuencia que debajo de ella hay mucha absorción por comunicación, o básicamente la frecuencia más baja que se puede utilizar para hacer comunicados de largo alcance. Lo que llamamos ground wave es propagación a través de la superficie de la Tierra. Lo que es el long path y el short path. El long path es el camino por el que las señales viajan alrededor del mundo para completar el contacto. Es el camino largo. Generalmente nosotros apuntamos las antenas direccionales, las apuntamos por el camino más corto, el short path. Pues el long path es lo contrario, a 180 grados del short path. Si yo estoy apuntando a Rusia, generalmente yo apunto por 245 grados. Recuerde, norte, haga un círculo. Vamos a hacer un círculo. El mapa de Azimuth, usted hace un círculo y 0 es el norte. Y empieza contando hacia la derecha a favor de las manecillas del reloj todos los grados, 0 grados. Ahí van subiendo 1, 2, 3 hasta 360 grados, que vuelve a quedar en el 0. Así que si usted apunta hacia Rusia, usted va a apuntar en aproximadamente entre 41 y 42 grados, quizás hasta 45 grados, apuntando y volvemos al 0 magnético. El 0 es el norte magnético, y entonces empezamos a apuntar y movemos 45 grados. Fije el 0 y se va a mover 45 grados a 45 grados, y ahí puede apuntar a Rusia. Claro, estaba apuntando el short path, pero los 180 grados, o sea, hacia la parte de atrás, sería el long path. Estaría apuntando por el lado largo para llegar a Rusia. Puede ocurrir dependiendo del momento en que usted esté transmitiendo y el momento, la propagación, qué tan buena esté, qué tan mal esté, dependiendo generalmente qué tan buena el fenómeno de a veces escucharnos nosotros mismos. Cuando haya propagación alrededor del mundo, pues podría ocurrir, no es que va a ocurrir todo el tiempo, pero pudiera ocurrir que usted hable, suelte el micrófono y se escuche. Pues la señal está rebotando y usted se escucha. Eso es raro, pero puede ocurrir. Y son fenómenos que podemos experimentar nosotros los radioaficionados. El Sol. Las manchas solares o el ciclo solar dura aproximadamente 11 años. Cada ciclo dura 11 años. El número de manchas solares representa la cantidad de manchas solares y grupos en un momento dado. Yo no sé si usted ha escuchado en estos días, se está hablando de cuántas manchas solares tiene el Sol. De hecho, hubo un momento durante el año pasado que no hubo manchas solares en el mes o en X tiempo. Y entonces eso preocupa a los científicos,
porque generalmente cuando hay manchas solares aumenta la actividad en la atmósfera. Claro, si hay manchas solares, hay erupciones en el sol, dentro del sol. Esas manchas solares podemos llamar, cuando vemos el sol, son explosiones de energía. Y esa energía es la que llega a nuestra atmósfera y nos permite a nosotros hacer comunicaciones de largo alcance. Pues cuando no tenemos muchas manchas solares, pues la actividad de propagación disminuye. ¿Ok? Y pues el número de manchas solares, sabemos que también está la propagación. Mientras más manchas solares, más energía, más rayos ultravioletas se generan, así que se crea más ionización y se mejoran las condiciones de propagación. Pero claro está, el exceso también es malo. Cuando están muy altas las manchas solares, posiblemente hay demasiada buena propagación, pues y se satura, el que las ondas reboten es demasiado también, y entonces la propagación está tan alta que tampoco es buena. Un número alto de manchas solares representan condiciones pobres en 80 y 40 metros, aumentando la absorción. Un número bajo de manchas solares significa que las bandas de 15, 12 y 10 metros estarán cerradas y no hay propagación de skywave. Suena extraño, pero así es como funciona esto. Cuando el número de manchas solares está alto, las bandas de 10, 12 y 15 metros casi siempre están activas y hay mucha propagación en esas bandas. Pero cuando el número de manchas solares está alto, aunque 10, 15 10, 12 y 15 funciona, 80 y 40 no están en su mejor nivel de utilización. Y pues entonces al contrario, si hay pocas manchas solares, 80 y 40 están funcionando perfectamente, se permite buena propagación en cualquier momento, pero entonces 10, 12 y 15 metros están cerrados. Así que hay que entender el balance. 20 metros es una banda usualmente buena sin importar el número de manchas solares durante el día. El sol rota cada 28 días, causando que las manchas solares reaparezcan si están todavía presentes, y la propagación de HF tiende a repetirse de igual forma. Si el sol hoy tiene un número de manchas solares alto y todo va perfecto, el 28 días, el ciclo del sol rotando a través del espacio, volveremos a tener las mismas condiciones porque el sol repite el proceso en 28 días. Aquí tenemos unos mapas de cómo ha estado la actividad solar en diferentes años, y aquí vemos los diferentes ciclos que se han podido observar y donde vemos cómo se ha estado comportando el sol y cómo andan las manchas solares, qué tan buena ha estado la propagación. Y usted, si tiene un tiempo de radioaficionado, puede hacer la comparación en estos años. Ahí mire la propagación en los 2000, 2001, 2002, más o menos. Después fue bajando y ha estado de nuevo incrementando, pero ya va de nuevo en bajada, ya que el ciclo 24 está por acabar. Okay, aquí tenemos básicamente qué alcance tiene y en qué momento tienen alcance durante el día, durante la noche. La banda de 160, 80 y 60 durante el día se comporta local y regional y va a tener un alcance entre 100 y 200 millas. Pero durante la noche, de local a comunicaciones de larga distancia con DX cerca del amanecer y del anochecer en ambos lados para el contacto. En 40 y 30 durante el día, eso es local y tiene un alcance regional de 300 a 400 millas. La banda de 20 y 17 metros, regional a larga distancia, aperturas al o cerca del amanecer y anochecer y cerrando en la noche. 20 metros durante la noche, está a menudo abierto al oeste de noche. Como dije, a menudo está abierto al oeste de noche y puede tener aperturas buenas 24 horas al día.
15, 12 y 10 durante el día. La principal distancia puede llegar a 1000 millas o más. Aperturas al este antes del amanecer y al oeste al anochecer. 10 metros es usado a menudo para comunicaciones locales 24 horas al día. Si usted entiende cómo se comportan las bandas, va a poder utilizar las diferentes bandas para ser comunicados en diferentes momentos del día o de la noche. Así que es bueno que entienda cómo más o menos se comportan estas bandas. Esto no es perfecto, es simplemente estudiarlo. El índice del flujo solar, el SGFI, Solar Flux Index, es la cantidad de energía en 2800 MHz, es decir, en 10.7 centímetros de largo de onda, que llega del Sol. El índice K, que cuando vemos estas medidas hablamos de las condiciones del Sol, y vamos a ver muchas veces estas medidas cuando investigamos al respecto de la propagación. El índice K se le da un número de 0 a 9. Es la estabilidad en corto tiempo que tiene el campo magnético de la Tierra. 0 es quieto, 9 es una tormenta extrema. ¿Okay? El índice A va de 0 a 400 y es la estabilidad del campo magnético de la Tierra. Los valores de 0 representan que está bien estable. 400 es que hay un gran disturbio. Así que mientras más alto el número, más disturbios en el campo magnético hay. El MUF, volvemos a las definiciones. El MUF quiere decir Maximum Usable Frequency, o frecuencia máxima utilizable. La frecuencia más alta para propagación entre dos puntos. Frecuencias más altas que el MU no serán refractadas de vuelta a la Tierra. O sea, si usted usa una frecuencia, lo que esté por encima de lo que se considera el MUF, que eso usted lo va a ver en los reportes, el MUF, como dije, todo lo que esté por encima del MUF no va a regresar a la Tierra, no va a llegar a rebotarse. O sea que si usted transmite por ahí, por encima de esa frecuencia, en cualquier frecuencia por encima de la frecuencia del MUF, es posible que sus comunicados no sean de gran alcance, ¿okay? Porque no van a ser rebotados por la ionosfera. En el caso del LUF, el Lowest Usable Frequency, o frecuencia mínima utilizable, la frecuencia más baja para propagación entre dos puntos. Es la frecuencia más baja para la propagación entre dos puntos. Cualquier comunicación que esté por debajo del LUF no va a tener alcance, se absorbe por la atmósfera y no va a poder rebotarse tampoco. Así que básicamente se pierde. El MUF y el LUF varían con el tiempo, la temporada, la cantidad de radiación solar y la estabilidad geomagnética. Así que básicamente esto hay que estar constantemente monitoreándolo. Cuando el MUF cae por debajo del LUF, no ocurre propagación de skywave. Cuando tenemos el MUF y el LUF se entrecruzan, digamos que el MUF es 14 MHz y el LUF es 21 MHz, pues entonces están encontrados. Por lo tanto, no va a haber propagación de skywave, no va a haber propagación de largo alcance a través de la ionosfera. Va a haber propagación de radio, pero no va a ser de gran alcance. Y básicamente se absorbe la señal. Se puede verificar las condiciones de la banda escuchando las estaciones baliza, los beacons. Son importantes escucharlo. Esto es, si usted está trabajando contactos de larga distancia y quiere llegar lejos, quiere poder hablar con estaciones lejanas, lo mejor es el poder utilizar las balizas, el monitorear las balizas. El NCDXF, el North Carolina DX Foundation, mantiene una red internacional de estaciones baliza que transmiten continuamente de 20 a 10 metros. Ellos tienen balizas en diferentes bandas. Si usted las escucha, si usted se dedica a escucharlas, va a saber si hay propagación o no hay propagación. Que míralo aquí, cuando el LUF es más alto, aquí explicamos ese detalle de el LUF más alto que el MUF y así por el estilo. Mire aquí, cuando el LUF, el Lowest Usable Frequency, la frecuencia utilizable más baja,
es más alto que el Maximum Usable Frequency, que la frecuencia utilizable más alta, vamos a tener problemas. En ocasiones el LUF es temporalmente más alto que el MUF, como cuando el Sol emite una fuerte e inusual explosión de rayos X. No sé si lo he escuchado. Mira, el Sol hizo una eyección. Hay diferentes términos, los vamos a ir tocando. Pues, de rayos X. Mira, los rayos X del Sol llegaron y ahora el LUF está más alto que el MUF. Ahora no hay condiciones, es lo que dice la gente. Pues no hay condiciones porque hubo una tormenta solar, hay diferentes términos que se utilizan. Vamos a aprenderlos ya mismo, pero es importante entender que si ocurre esto, pues vamos a tener problemas en las comunicaciones. Estos eventos tienen un repentino inicio y rara vez dura más de unas pocas horas. Durante este tiempo, propagación por onda celeste, el Skywave Propagation, es imposible en cualquier frecuencia. Así que es cuando básicamente se interrumpen las comunicaciones de largo alcance. La radiación ultravioleta y los rayos X de las erupciones solares viajan a la velocidad de la luz y alcanzan la ionosfera de la Tierra en cerca de 8 minutos. Aumentan la ionización de la capa D y la absorción dramáticamente, causando un apagón de radio llamado SID o perturbación ionosférica repentina, que puede durar de segundos a varias horas. Esto afecta más a las bandas bajas que a las bandas altas. Los SID solo impactan el lado soleado de la Tierra, así que el lado oscuro permanece relativamente sin efectos. ¿Okay? Los disturbios geomagnéticos. El Sol emite un flujo de partículas llamadas viento solar, partículas cargadas de agujeros de la corona, y la eyección de masa coronal o CMA, que es Coronal Mass Ejection, toman de 20 a 40 horas en alcanzar la Tierra. Las partículas aumentan la ionización de la región E. Cuando ocurre una eyección de masa coronal, se carga la región E y entonces tenemos propagación y tenemos eso, el fenómeno de la aurora boreal o aurora australis o austral va a ocurrir. Si ocurren al norte y al sur del planeta, utilicen, y también pueden ocurrir tormentas geomagnéticas. Las tormentas geomagnéticas toman cerca de 8 minutos para un aumento de la radiación de la radiación ultravioleta y de los rayos X de las erupciones solares para afectar a la propagación de ondas de radio en la Tierra. El campo magnético de la Tierra empuja mucha de esta energía a las regiones polares y ahí es donde empezamos a ver como dije, al norte y al sur tenemos la aurora boreal al norte y la aurora austral al sur. Así que vamos a tener esos fenómenos que afectan la propagación de ondas de radio en la Tierra. ¿Okay? Una tormenta geomagnética es un disturbio de la magnetosfera, de la Tierra, magnetosfera. De la Tierra, la actividad geomagnética, como las tormentas geomagnéticas, pueden afectar la propagación de radio. Los disturbios solares, seguimos hablando de lo mismo. Los cambios repentinos en los cambios geomagnéticos interrumpen la ionosfera alta, causando que los caminos de larga distancia a altas latitudes cerca de los polos magnéticos sean eliminados por periodos de horas a días. O sea que estos efectos pueden durar hasta días. Las auroras son actualmente el brillo de gases ionizados por partículas cargadas que van llegando según fluyen verticalmente en la atmósfera, guiadas por el campo magnético de la Tierra. La propagación por las auroras es más fuerte en los 6 y 2 metros y se caracteriza por un sonido de silbido o de zumbido. ¿Okay? El modo de dispersión, que es otra forma de propagación y de diferente, es un efecto que encontramos. Las características de la dispersión: la reflexión no es muy eficiente y tiende a extenderse, llevando solo una fracción de la señal de la estación que recibe. En este momento voy a detenerme un momento porque hemos hablado de reflexión, de refracción, y hay varios fenómenos explicados en esto. En la página de YouTube de la Fundación
hay un video de un colega radioaficionado español que explica la refracción, la reflexión, la refracción, la difracción y los fenómenos, cada uno de estos fenómenos que son cómo básicamente se doblan las ondas de radio, cómo rebotan las ondas de radio en la atmósfera, y allí los explica el colega español con más detenimiento. Así que si tiene duda de cuando hablamos de la reflexión, de la refracción y la difracción, ve este video que está allí. Es un recopilado, me parece que dura unos 45 minutos, donde se explica con más detenimiento estos detalles y cómo las ondas de radio rebotan en la atmósfera con más detalle. ¿Okay? Las señales típicamente tienen un sonido variable. Cuando hablamos de dispersión, tienen un sonido variable o de aleteo. Las señales recibidas pueden llegar de diferentes direcciones, resultando en interferencia de multipasos. Míralo aquí, la señal sale de un punto, llega a varios lugares y la señal como que se rompe en pedazos más pequeños. Digo, es la misma señal, pero se escucha, pueden escucharse en diferentes tonos el sonido. ¿Y por qué? Porque mire cómo la señal original básicamente se va dividiendo, y eso crea que la señal tenga lo que llamamos a veces QSB o fading, que la señal esté subiendo y bajando. Pues ese QSB, esa fading, pues es básicamente el efecto de esta dispersión de la señal. ¿Okay? En NVIS, Near Vertical Incident Skywave, que ahorita lo hablamos y el nombre lo tenía equivocado. Aquí está, en Near Vertical Incident Skywave, las reflexiones de una señal radiando verticalmente son dispersados de vuelta a la Tierra sobre unas 200 a 300 millas alrededor de la estación de transmisión. Los dipolos horizontales puestos cerca de la Tierra de 1/8 a 1/4 de largo de onda de alto. La altura equivale a 1/8 o a 1/4 de largo de onda de la frecuencia que estamos utilizando. Tienen un patrón omnidireccional en los ángulos muy altos. Las antenas ENVI son llamadas a veces cloud warmers. Esto no es un término de cortesía, ya que son bastante útiles para las comunicaciones de emergencia. Y pues le llaman cloud warmer porque muchas veces la gente usa mucho power para este tipo de propagación, calientan y entonces pues como si calentaran la atmósfera. Las ENVIs trabajan mejor en las bandas de 40 metros y bandas de frecuencias más bajas. ¿Okay? No es común utilizar ENVIs en 10, 15 o en 20 metros o en 17 o en 12. Básicamente se usan de 40 metros hacia abajo. ¿Okay? Miren cómo estaría funcionando un ENVIS. El ENVIS básicamente todas sus señales van hacia arriba, casi en una vertical, por eso es casi vertical, es la traducción literal de Near Vertical. ¿Okay? Y ahora entramos en el capítulo 9. Capítulo 9, seguridad eléctrica y de radiofrecuencia. Vamos primero a la seguridad eléctrica. Prácticas básicas de seguridad eléctrica, peligros de las descargas eléctricas, seguridad de la tierra, componentes de protección, fundamentos de exposición a radiofrecuencia. Vamos a evaluar la exposición a radiofrecuencia, las antenas, torres y mástiles. De todo eso vamos a hablar. Cuando estemos con respecto a la seguridad eléctrica, tenga un interruptor principal de encendido y apagado, un switch o un breaker, como decimos aquí, un breaker. Si recibe una descarga, tus rescatistas podrán remover la electricidad primero, así ellos no se expondrán a una descarga. El interruptor debe estar claramente etiquetado y en un lugar lejos de los equipos. Enseñe a su familia cómo apagar la electricidad en el interruptor principal y en la caja de fusibles de la casa. No trabajen en un equipo vivo a menos que sea absolutamente necesario. Evite trabajar solo en un equipo energizado. Nunca asuma que el equipo esté apagado o sin energía. Verifique con un metro o un probador primero. ¿Por qué esto? Yo desconecté el equipo y los capacitores internos del equipo no guardan electricidad. Pues hay que verificarlo.
porque pueden provocar un problema en esos capacitores que guardan energía. Si no hay un blizzard resistance, una resistencia de purga, como decimos en español, que descargue esos capacitores, vamos a tener electricidad en los equipos, ¿ok? Y podría ser peligrosa para usted o para el que esté trabajando con el equipo. Al trabajar en líneas de alimentación o antenas, asegúrese que el transmisor o el amplificador no puedan ser activados. Estoy trabajando con el coaxial, lo voy a acomodar, lo voy a hacer 8000 cosas al coaxial. Asegúrese que no puedan activar el coaxial, especialmente si lo tiene en la mano. ¿Ok? Todo es por seguridad. Mantenga, cuando trabaje con electricidad, mantenga una mano en su bolsillo. Cuando pruebes equipo energizado, viste zapatos con suela aislada. Remueva toda la joyería innecesaria. ¿Ok? La más peligrosa corriente es aquella que viaja a través del corazón, brazo a brazo o brazo a pie. El flujo de la corriente interrumpe el ritmo normal del latido del corazón. La corriente a 60 Hz de la casa es la más peligrosa. Penetra el cuerpo fácilmente y es una frecuencia que fácilmente puede interrumpir el corazón. Y aquí están los amperajes más peligrosos o más bien, cuáles son los efectos del amperaje, dependiendo del amperaje, cuáles son los efectos que vamos a tener en el cuerpo. ¿Okay? 1 miliampere es apenas perceptible. 5 miliamperes, la corriente máxima sin daño. Por encima de los 5 miliamperes vamos a tener problemas con el cuerpo. De 10 a 20 miliamperes, límite bajo contracciones musculares sostenidas. De 30 a 50 miliamperes va a sentir dolor. De 50 miliamperes en adelante puede tener dolor, posible desmayo, corriente de la cual no te puedes despegar. De 100 a 300 miliamperes, el ritmo normal del corazón se interrumpe. La electrocución, puede ocurrir electrocución si se mantiene la corriente. Si permanentemente dejamos de 100 a 300 miliamperes corriendo por el cuerpo, podemos electrocutar a la persona, se puede electrocutar la persona. 6 amperes van a mantener las contracciones del corazón fijas, el corazón no va a latir. ¿Ok? Así que tenga cuidado cuando esté trabajando con corriente. El Código Nacional Eléctrico, el National Electric Code, el NEC, contiene detalles de cómo alambrar tu casa de forma correcta. No lo alambre a lo loco, no use colores a lo loco. Y también te va a explicar cómo es alambrar tu estación con seguridad. Puerto Rico no tenemos básicamente códigos estatales porque usamos los códigos nacionales. No es que no existan, es que usamos los mismos nacionales. Los federales, por decirlo de alguna forma. Los departamentos locales de construcción también tienen reglas específicas. Cuando tenga dudas, busca un electricista con licencia. No el vecino que dice ser electricista y usted nunca lo ha visto teniendo licencia, no sabe. Búsquese a alguien con licencia y pregúntele, ¿cuál es su licencia? ¿Tiene licencia? Y verifícalo. Llame al colegio de peritos electricistas y verifique que tenga licencia al día. Cuando tenga dudas, siempre, y verifique ese trabajo que están haciendo. ¿Ok? Según los estándares de colores convencionales, el cable hot debe tener aislamiento negro o rojo y conectados al terminal de bronce. El hot es lo que nosotros llamamos el vivo. El neutral debe tener aislamiento blanco y debe conectarse al terminal plateado. El cable de alambre tiene un aislamiento verde. El cable de ground o el alambre de ground tiene un aislamiento verde o sin aislamiento y debe conectarse al terminal verde o de bronce. El cable verde debe ser ese cable de ground. Tiene un aislamiento verde o a veces no le ponen ningún aislamiento y debe conectarse al terminal verde o al de bronce. Tenga cuidado cómo alambra, cómo conecta, cómo hace esas conexiones y está inventando con la electricidad.
Si no, pues como dije, llame a un electricista, un perito electricista. Si el equipo tiene un cuerpo de metal, siempre conecte el alambre de ground o el terminal al chasis. Use alambres de 3 conductores para cables para AC y conectores. Esto previene que los voltajes peligrosos aparezcan en el chasis. Y por supuesto, no le corten la tercera pata, como le llamamos a los conectores. Y si esa pata es el ground y es importante, no la saque. Y muchos lo hacemos. Aquí hay un diagrama de cómo debería estar alambrado esa caja de seguridad, de cómo viene la electricidad desde el poste. Okay. Aquí vemos lo que llamamos conexión, un alambrado típico AC de una casa para los famosos 240 voltios, que es lo que llega de la calle. Nos llegan 240 voltios, pero los bajamos a 120, teniendo dos lados, por decirlo así, de 120. Okay. Estos son los diferentes enchufes que podemos encontrar. Los enchufes son diseñados para prevenir que se conecte un equipo al voltaje o corriente equivocado. Consulta con los códigos de construcción locales. Miren, los conectores 220, hay diferentes tipos de conectores 220 porque va a variar el amperaje, va a variar el tipo de electricidad que vamos a utilizar. Y eso ocurre no tan solo dentro de los Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos también hay diferentes tipos de conectores. Y es por una razón. Use cables y alambres suficientemente gruesos por la carga esperada. El tamaño del grueso del alambre para la corriente se le conoce como la ampacity, que es una abreviatura de capacidad de amperaje, o amperage. Esta palabra siempre tengo problema. Amperage capacity. Los tamaños más comunes para los alambres en la casa son número 12 AWG para circuitos de 20 amperes y número 14 para circuitos de 15 amperes. Si usted necesita más amperaje, un breaker de 40 amperes, pues debe el cable ser más grueso. ¿Okay? Y aquí están los diferentes tamaños del cobre con alambre: 6, 8, 10, 12 y el amperaje que se permite, que se recomienda que se use. Si usted va a pasar 55 amperes, debe utilizar un alambre número 6. Si van a pasar 30 amperes, debe usar un alambre número 10. Y así por el estilo. Mire, cuando va a utilizar amperaje de 25 amperes o menos, puede usar hasta un alambre número 12. Permite hasta 25, el alambre número 12 permite hasta 25 amperes, pero se recomienda que use hasta 20 amperes para dejar un margen de error. Igual con, miren, el de 14, el número 14 permite hasta 20 en ampacity, pero lo que se recomienda es que no pasen más de 14 para circuitos de 14 amperes. ¿Okay? Componentes de protección: fusibles e interruptores de circuito previenen daños y fuego, removiendo el voltaje cuando este sobrecarga la corriente. Los fusibles son para proteger, no son adorno. Un fusible calificado para el voltaje en uso y con el valor recomendado para la corriente en uso. Porque hay fusibles que son para 120 voltios, hay fusibles que son para 240 voltios. Dependiendo del voltaje que esté pasando, también tenemos, usted escoge el fusible y también tenemos el amperaje. Porque puede ser 240 voltios de 5 amperes, 240 voltios de 10 amperes. Ponga el que dice el manufacturero, no el que a usted se le ocurra, porque pueden traer problemas. ¿Okay? Ponga un fusible en un interruptor del circuito en el cable hot. Si está usando electricidad AC, corriente AC, el fusible póngalo en el cable hot, en el vivo, nunca en el alambre neutral. Abrir el neutral no remueve el voltaje del equipo, solo garantiza un camino a tierra que vaya a través de ti si tú tocas el equipo. Y si toca el equipo y él corre a través de usted, posiblemente se detenga el corazón y muera. Así que tenga cuidado. Haga las cosas de forma correcta.
Los Safety In-Lock o bloqueos de seguridad son interruptores que previenen los voltajes peligrosos o el RF intenso de estar presentes cuando un gabinete o las cajas son abiertas. Los interlocks o bloqueadores físicamente desconectan del alto voltaje o de la radiofrecuencia cuando se activan. Nunca desconectes un interlock durante una prueba a menos que tengas instrucciones específicas de hacerlo, y entonces solo hazlo con las especificaciones de las instrucciones. Los GFCI quieren decir Ground Fault Circuit Interrupter. Estos son interruptores de circuito de falla de tierra. Estos básicamente son los enchufes que si les cae agua se activan y se desconectan y dejan de pasar electricidad. De eso estamos hablando. Ground Fault Circuit Interrupter. Activarán si hay un desequilibrio en el sentido de las corrientes llevadas a los conductores vivo y al neutral. Los interruptores GFCI pueden ser sensitivos a solo unos cuantos miliamperes de desequilibrio entre el vivo y el neutral, que bien podrían estar por debajo de causar una herida. El uso de los interruptores GFCI es común en donde la humedad o el contacto con tierra y los equipos eléctricos es posible. Esos son los que se usan mucho en las estufas, en las cocinas o en los baños, que de hecho no se deben utilizar enchufes, conectores y interruptores regulares. Deben ser en específico de esto. Héctor, pero son más caros. Sí, pero su seguridad no tiene precio. ¿Okay? Un generador nunca debe ser operado en un espacio cerrado o en el sótano. Hablando de generadores, cambiando un poquito el tema, instálelos afuera. Y muchos de nosotros aprendimos con María, con el huracán María, pero para aquellos que no aprendieron, y siempre es bueno repasar los consejos de seguridad, instálelos afuera, lejos de las áreas donde se descansa o trabaja. Los gases de escape pueden ser arrastrados a las tomas de aire o ventanas, o se acumulan en zonas mal ventiladas. Instale detectores y alarmas de CO, de dióxido de carbono, en las áreas de trabajo y descanso, porque si sube el CO, que de hecho el dióxido de carbono no tiene olor, el carbono, perdón, y el monóxido de carbono no tienen el monóxido de carbono no tienen olor, así que usted no se va a dar cuenta hasta que sea totalmente peligroso para usted, porque lo está respirando, y si lo respira lo puede llevar a la muerte. Generalmente usted se pone lento cuando respira monóxido de carbono. ¿Okay? Dióxido no, monóxido de carbono, que dije de ahorita dióxido, no, es monóxido. Los generadores convierten energía mecánica a energía eléctrica. Consisten de dos aparatos: un motor, generalmente de gasolina o de gas, y un generador eléctrico. El generador debe ser localizado, volvemos, en áreas ventiladas. La instalación debería ser conectada a tierra. Muchos me mirarán o pensarán que ando loco, pero es lo correcto. Un generador debe estar conectado a ground. Combustibles explosivos como la gasolina solo deben ser almacenados en un área apropiada y no en el mismo lugar donde está el generador prendido. Jamás ponga la gasolina en el mismo lugar donde está el generador prendido. ¿Ok? Apague el generador cuando lo vaya a llenar de gasolina o de lo que sea necesario para que funcione. Un generador debe ser hecho por un equipo de 2 personas. Un equipo con el extintor. Sí, Héctor no es real exagerado. Estas son las reglas de seguridad. Una persona con el extintor, un generador, solo necesita una gota de gasolina para crear una explosión. Almacene la gasolina bien lejos del generador. Un extintor debe mantenerse cerca del generador, por si acaso, y separado de la gasolina también. ¿Okay? Durante la operación del generador, usa una varilla de tierra instalada y conectada al generador. El ground del generador, ese tornillo que dice ground, no es de lujo, no está de más. Es para que usted conecte ese generador a una varilla de ground. ¿Okay? Cuando conectes el generador directamente a la casa, tienes que desconectar tu servicio de electricidad, generalmente instalando el famoso transfer switch, para prevenir que la electricidad del generador vaya a las líneas.
Esto puede hacer que los trabajadores eléctricos se electrocuten y dañar el generador cuando regrese la electricidad. Si usted no se desconecta de la electricidad de energía eléctrica y conecta la casa al servicio, esto hay que estudiarlo con calma, cómo se hace, pero hay gente que conecta toda su casa, pone la planta y conecta la planta directamente sin desconectar nada a la casa, a la toma de electricidad, y de ahí le dan electricidad a toda la casa, pero no conectaron el transfer switch y desconectaron la electricidad que viene de energía eléctrica, y la electricidad está ahí saliendo también de la casa. ¿Ok? Así que tenga cuidado cómo hace esas conexiones, busque un perito electricista. Durante una falla eléctrica no se recomienda conectar la salida de un generador a la casa por un enchufe de AC. Yo no sé si usted está entendiendo a lo que yo me refiero, pero por ejemplo, mi casa se queda sin electricidad y yo le quiero dar electricidad a mi cuarto, conecto la salida del generador en un enchufe en mi cuarto. Le doy electricidad a todo mi cuarto, pero también me está corriendo hasta la caja de seguridad, y en la caja de seguridad puede estar distribuyendo al resto de la casa, dependiendo cómo estén puestos los breakers. Espero que me esté entendiendo a lo que me refiero y que tenga cuidado con esto. Desconecte la casa de la electricidad comercial usando un transfer switch. No hacerlo puede ser peligroso, volvemos y lo repetimos. ¿Ok? Podría estar sobrecargando hasta el generador y se le va a dañar ese generador que con tanto sacrificio compró. Si la energía principal es restaurada mientras el generador está conectado, eso también podría dañar el generador. Así que hay que tener cuidado. Rayos. La protección contra rayos provee prevención de fuegos para tu casa, reduce o previene daños eléctricos a tu equipo. La mejor protección es desconectar todos los cables fuera de la casa. Los que vienen de fuera de la casa están cayendo rayos, desconecte todo. Eso es lo más seguro. Desconecte los equipos de corriente dentro de la casa antes de una tormenta. Si ya se está acercando la tormenta eléctrica, desconecte las cosas de la casa. Recuerde que si el hit del rayo da en la casa, la electricidad va a buscar por dónde llegar a ground. ¿Ok? Y va a correr por todo lo que esté conectado en la casa, y los cables que estén fuera, los que llegan dentro de la casa, por ejemplo el de la antena, desconecte ese cable de la antena fuera mientras esté cayendo rayos. Usted desconecte, porque eso puede dañar su equipo, y créame que los daños tienden a ser escabrosos. Cables de tierra y strap deben ser los más cortos y directos posibles. Todas las torres, mástiles y antenas montadas deben ir conectadas a tierra, a ground. Los ground de rayos deben estar unidos a otros ground de seguridad y conexiones de tierra. Use abrazaderas para asegurar que las conexiones a tierra estén mecánicamente sólidas. No le haga soldadura a ninguna de esas conexiones a tierra, le haga soldadura, porque la soldadura, si cae el rayo, la soldadura se va a derretir y se va a despegar, y es como si no hubiera ningún tipo de protección. Exposición a radiofrecuencia. La exposición a radiofrecuencia a niveles bajos no es peligrosa. Los factores a considerar: nivel de potencia o densidad, la frecuencia, tiempos de exposición promedio, ciclos de trabajo de transmisión. Dos factores primarios para determinar cuando la radiofrecuencia en el cuerpo y cuánta radiofrecuencia el cuerpo puede absorber son la densidad de potencia y la frecuencia. Los dos factores para determinar cuánta radiofrecuencia el cuerpo puede absorber son la densidad de potencia y la frecuencia. ¿Okay? Tus nuevos privilegios te van a dar mayor flexibilidad, lo que te permitirá operar en frecuencias y niveles de potencia que te pondrían a ti y a otros en mayor riesgo. Solo usa el sentido común y opera tu estación de forma correcta. Y en estos días leí una frase en algún lugar, creo que en una de las redes sociales, que decía: el sentido común
es lo menos común que existe en el ser humano. ¿Okay? Así que piense un poquito, use el sentido común. La protección personal y la de su familia es importante. El calor de la exposición a señales de radiofrecuencia es causado porque el tejido del cuerpo absorbe la energía de la radiofrecuencia. La densidad de la potencia es la intensidad de la energía de radiofrecuencia y es la medida en miliwatt por centímetro cuadrado, milivatios por centímetro cuadrado, para que lo vea de nuevo. Ejemplo, una densidad de potencia de 10 miliwatts por centímetro cuadrado en un área de 70 centímetros, la potencia total es de 750 miliwatts. Básicamente, la fórmula sería la densidad de potencia multiplicado por el área de la potencia total. ¿Ok? Por el área que estamos midiendo. La densidad de la potencia por el área que vamos a medir. Así que si es un área de 75 centímetros cuadrados, multiplicamos por la densidad de potencia, que en este caso es dada, y nos da cuánto es la potencia que estamos viendo en este caso y a la que estamos siendo expuestos. La densidad de potencia es más alto en las antenas cercanas. Mientras más cerca usted de una antena, más expuesto está a la radiofrecuencia, claro está. Y claro, en la dirección en que las antenas tienen la mayor ganancia. Si es una antena direccional, la densidad de potencia es más alta hacia donde apunta la antena. Aumentar la potencia aumenta la densidad de potencia. Aumentar la distancia de la antena baja la densidad de potencia. ¿Okay? Yo puedo aumentar la potencia, pero si alejo la antena de la persona o de las personas o del área, baja la densidad de potencia. ¿Okay? Doblar la distancia reduce la densidad de potencia por un factor de 4. El cuadrado de la distancia cambia. Triplicar la distancia reduce la densidad de potencia por un factor de 9. ¿Okay? Mírenlo aquí explicado. Y estas fórmulas son un poco más complejas, pero si estoy en la antena, mientras más me alejo de la antena, menos estoy expuesto a la densidad de potencia. Claro está, más lejos de la antena, menos me veo expuesto. Pero también hay que considerar en estas fórmulas la potencia que estoy transmitiendo y la distancia a la que estoy de la antena. ¿Okay? La proporción de absorción específica, que en inglés se conoce como el Specific Absorption Rate o el SAR, es la cantidad de energía que es absorbida de la potencia a la que el cuerpo es expuesto. Niveles seguros de SAR, llamados exposición máxima permisible o Maximum Permissible Exposure o el famoso MPE, varía con la frecuencia como lo establece la FCC. El SAR varía con la frecuencia, la densidad de potencia, la cantidad promedio de exposición y el ciclo de trabajo. Este SAR, el Specific Absorption Rate, va a variar según cambie la frecuencia, ya sea que suba o baje la frecuencia. La potencia, cuánto power estoy usando, cuánto tiempo estoy expuesto a esa señal, a esa frecuencia, cuánto tiempo estoy expuesto, y el ciclo de trabajo que esté utilizando. Las partes del cuerpo que absorben mejor. Las partes del cuerpo absorben mejor el radiofrecuencia cuando las dimensiones son similares al largo de onda de la energía. Así que si hablamos de las señales de microondas, por ejemplo, mi cuerpo pueden absorberlas mejor que las frecuencias de HF, porque pues claro, si tengo partes que son de ese tamaño, del tamaño del largo de la onda, las ondas microondas pues son pequeñas, pues mi cuerpo puede absorberlas. Por eso tenemos que tener precauciones con las frecuencias altas. Mientras más altas las frecuencias, más
problemas podemos tener estando expuestos a estas ondas de radio. ¿Okay? En la exposición máxima permisible o el MPE tiene efectos termales, o sea, de cocinarse. Por eso hablo del microondas. Esto es como un microondas, los microondas trabajan con ondas de radio y controlamos el tiempo que está expuesta la comida a la onda de radio con un tiempo, y dependiendo del tiempo que está, pues la comida se va calentando. Pues eso mismo nos puede ocurrir a nosotros. Los efectos no termales son daño celular y molecular, y claro, esto va a depender del tiempo que esté expuesto a la onda de radio. Esto no siempre va a ocurrir, esto no ocurre en todas las frecuencias, como dijimos. Va a depender de frecuencia, exposición y los otros factores que tocamos hace unos minutos atrás. ¿Ok? Se encuentra en niveles altos de potencia, míralo aquí, se encuentra en niveles altos de potencia y que esté expuesto repetidamente en el tiempo. O sea, mientras más tiempo usted pase expuesto a radiofrecuencia y esté expuesto a potencias altas, va a tener tener algún tipo de estos problemas. Promediando y ciclo de trabajo. La energía de radiofrecuencia es promediada sobre intervalos de tiempo establecidos, porque el cuerpo responde diferente al calor por cortas duraciones de la exposición, más que la exposición de larga duración. En un ambiente controlado, ambiente no controlado, son los dos puntos que tomamos en consideración cuando estamos trabajando con el promedio de exposición y con el ciclo de trabajo. Mientras más tiempo, si pasamos poco tiempo pero expuestos a cantidades grandes de potencia, podemos tener problemas. Y como dije, hay dos tipos de ambientes para poder hacer pruebas y poder que consideramos dentro de esto: un ambiente controlado y un ambiente no controlado. Promediando el tiempo, se evalúa el total de la exposición de radiofrecuencia sobre un periodo de tiempo establecido y toma en cuenta el ciclo de trabajo. La gente en ambientes controlados, los ambientes controlados son aquellos que la gente en ambientes controlados son aquellos que están informados de su exposición. Ellos pueden minimizar su exposición por lo que se considera una exposición más corta. Cuando usted le dice a la gente, mira, tengo una antena ahí, y esa antena, por ejemplo, que hacemos demostraciones al público, tengo esta antena, la antena la puse al frente del público para que la viera. Pues usted le deja saber a la gente, mira, esta antena es direccional, pues apunta hacia allá. Pues no se pare de frente a la antena, párese a los lados o detrás de la antena para que esté menos tiempo expuesto. Así que eso es un ambiente controlado. Los ambientes no controlados son aquellos que no están informados de su exposición. Por ejemplo, usted pone la antena en su casa y no le informa a nadie, la puso en su casa y ya, es un ambiente no controlado. Y entonces se debe evaluar la exposición para saber qué está pasando si es peligroso o no es peligroso. Cuando hablamos del ciclo de trabajo, es la relación entre el tiempo en que el transmisor está encendido y el tiempo total durante la exposición. Básicamente, cuánto tiempo trabaja y cuánto tiempo no está trabajando. 50% del ciclo de trabajo es mitad encendido, mitad apagado. Ciclos de trabajo de transmisión bajo permiten grandes términos cortos de niveles de exposición para un promedio de exposición. Aquí están los diferentes modos que usamos los radioaficionados y cuál es el ciclo de trabajo de ese modo. Así que los diferentes modos tienen diferentes ciclos de trabajo de emisión, el patrón de uso durante los contactos usando ese modo. ¿Okay? ¿Cuánto estimamos la exposición? Cuando estimamos la exposición, incluimos las siguientes consideraciones: la ganancia de la antena. Las antenas con ganancias altas aumentan las señales promedio considerablemente, y la pérdida en la línea de la alimentación. Cuando hacemos una evaluación de nuestra estación, que queremos saber qué tan peligrosa es, y esto es una preocupación que mucha gente tiene,
Cuando hablamos de radiofrecuencia, todo el mundo piensa en cáncer, en enfermedades de la piel, en enfermedades de los órganos, en que tarde o temprano, la parte más importante, tarde o temprano me voy a exponer al cáncer. Pues usted hace una evaluación de su estación y eso es lo que estamos discutiendo aquí, todo lo que tiene que ver relacionado a esto. Todas las estaciones fijas de radioaficionados deben evaluar su capacidad de causar exposición a la radiofrecuencia, no importa si usa alta o baja potencia. Una evaluación de rutina debe ser llevada a cabo si el peak envelope power del transmisor y la frecuencia están dentro de los límites de la FCC. Aun cuando usted tenga el power legal y esté dentro de las frecuencias que la FCC nos autoriza, usted puede llevar a cabo una evaluación para saber, y debería tenerla, ¿ok? Porque la FCC la puede solicitar, puede tener, o algún vecino preguntarle, mira, ¿qué tal? ¿Cómo es la evaluación? ¿Cómo está tu evaluación? O la FCC llegar, mira, hiciste una evaluación, ¿qué tal? Tengo esta queja. ¿Ok? Pues es importante que hagamos las evaluaciones. Se te requiere llevar a cabo una evaluación de radiofrecuencia solo si la potencia de salida del transmisor excede los niveles mostrados para cualquier banda. Mire aquí, si para la banda de 160 metros usted utiliza más de 500 watts, debería hacer una evaluación. Si usa en la banda de 80 más de 500 watts, 500 watts o más, 60, y aquí están todas las bandas. Dependiendo de la potencia que usted hace, debe hacer una evaluación. Y más adelante les voy a explicar cómo hacer una evaluación de forma sencilla. ¿Okay? Tú puedes hacer una evaluación midiendo la fuerza del campo de radiofrecuencia con un metro calibrado de fuerza de campo y antenas calibradas. Con un field meter strength, usted sabe si está o no está. Hace la evaluación y sabe si está o no cumpliendo con los requisitos necesarios para que no haya ningún problema. También puede usar una computadora para modelar y determinar los niveles de exposición. La forma más fácil para muchos radioaficionados es usar una calculadora en línea en la página del American Radio Relay League. Así que esas son las tres formas que es la más recomendada para que usted haga su evaluación. Aquí están los famosos RF Field Strength Meter. Hay dos que usted puede ver, encontrar, bastante, no son equipo económico, pero los puede conseguir. Debe reevaluar la exposición de radiofrecuencia. Antes de entrar aquí, usted hizo la primera evaluación, yo les voy a explicar más adelante cómo se hace. Hace la primera evaluación. Pues después que hace la primera evaluación, si cambias de potencia, si aumentas la ganancia de la antena o cambias la altura de la antena, debes volver a reevaluar tu estación. No necesitas reevaluar la exposición de radiofrecuencia si reduces la potencia de salida de la estación que ya se evaluó. ¿Okay? Si la evaluación muestra que tus transmisiones podrían exceder los límites MPE, entonces hay que hacer ajustes en la estación. Y ahí entonces debemos reducir la ganancia de la antena, reducir los niveles de potencia promedio, mover o rotar la antena lejos de la gente, tomar medidas para prevenir que la potencia excesiva sea irradiada en la dirección de los vecinos. Esto va a depender de cómo usted instale sus antenas. Si usa una antena escondida, una height antena, una stilt antena que le llaman también, por ejemplo en los Estados Unidos la gente acostumbra a meter las antenas para que no se vea feo dentro del ático y montan las estaciones de la antena dentro del ático, llevan el cable hasta la estación y nadie se da cuenta que tiene una antena dentro de la casa. Sí, una antena dentro de la casa, dentro del ático de la casa. Y viene un libro que explica cómo utilizar este tipo de antenas dentro de las casas. Hay un libro particular para esto. Pues, si usted usa este tipo de antena interior o escondida, asegúrese que los límites MPE no exceden dentro de la casa. Y usted hace una evaluación. Tú estás más cerca de la antena que otras estaciones con antenas externas. Pon las antenas móviles en el techo del carro o del baúl para minimizar la exposición a los pasajeros. Usa un micrófono, bocina cuando uses radios de mano.
para reducir la exposición. Ajustar el radio a tu correa es mejor que mantenerlo cerca de tu cabeza. Y cuando estés probando un transmisor, usa un dummy load, un aparatito que discutimos en la clase de Technician, que es para absorber la radiofrecuencia, para hacer pruebas en los transmisores. Seguridad al aire. Instalando antenas. La más importante regla para instalar antenas: pon todas las antenas y las líneas de alimentación lejos de las líneas de electricidad, las líneas de alimentación, las líneas de coaxial, las antenas y las líneas que alimentan esa antena. Aléjelas de las líneas eléctricas. ¿Ok? Yo tengo, por ejemplo, en mi caso particular, yo tengo las líneas eléctricas frente a mi casa, a menos de 10 pies. Así que tengo que tener cuidado siempre que instalo antenas encima del techo, que no estén cerca de esas líneas. Que cuando se cae, si se cayera la instalación, no caiga encima de esas líneas eléctricas. Primero, porque podría dañar las líneas eléctricas. Segundo, porque al caer en las líneas eléctricas se puede crear un cortocircuito y esa electricidad llegará a la estación de radio y dañarme los equipos. ¿Okay? Las reglas de seguridad dictan que ninguna parte del sistema de antenas debe estar a menos de 10 pies de las líneas eléctricas, que lo acabo de decir. Una regla a seguir es separar todas las partes de una antena y su soporte de las líneas eléctricas al menos 150 del total de la altura de la torre o el mástil más la antena, si es posible. Como ejemplo, si la antena y la torre miden 40 pies, deben estar al menos 100 pies de las líneas eléctricas. Claro, esto no siempre es posible, así que usted tiene que ajustarse a la realidad de su estación, pero esté pendiente a esto. No ponga las líneas de alimentación sobre las líneas eléctricas o la toma del servicio de un transformador de la casa. Si tiras líneas a través o sobre los árboles para ayudar a una antena de alambre, recuerde que las líneas eléctricas pueden estar escondidas en o dentro de los árboles. Haz una inspección visual del área antes de empezar cualquier instalación. No tengas sorpresas. La gente no debería tener contacto con la antena una vez instalada. Pon una verja alrededor de las antenas montadas a nivel de tierra. Lee y entiende las direcciones de ensamblaje antes de empezar. ¿No todo esto es sentido común? Una torre o un mástil se usan para levantar antenas sobre los edificios y otras obstrucciones. Si el mástil o la torre requieren alambres, mantén todas las líneas y alambres sobre la altura de la cabeza. Si el anclaje baja hasta la tierra, márcalos o pon una verja alrededor. En algunas ocasiones necesitarás permisos para instalar torres. Verifica los códigos locales. Cumple con los códigos de construcción locales. Las torres deben estar conectadas a tierra con varillas de 8 pies por cada pata de la torre, unidas a la torre y entre ellas, cerca de un aeropuerto. Tiene que cumplir con las reglas de la FCC y de la FAA. La FCC, la Comisión Federal de Comunicaciones, y la FAA es lo que tiene la Agencia Federal de Aviación, los que tienen que ver con aviones. Los que suben a torres y el equipo de tierra deben vestir equipo de seguridad, arneses para el peso correcto, cascos de seguridad, guantes, bloqueador solar y gafas de seguridad, botas o zapatos de trabajo para proteger tus pies. Ten suficiente personal para hacer el trabajo seguro. Nunca trabaje en una torre solo. Verifique la lista de cortejo de seguridad antes de empezar. Verifique todos los cables de soporte de la torre. Las torres deben estar completamente recogidas y aseguradas. Verifica 2 veces todas las correas y las líneas por tiempo de servicio y capacidad. Inspecciona todas las sogas y los equipos como las poleas. Asegura y marca todo el equipo eléctrico. Gente, todo lo que hemos leído en este capítulo son situaciones de seguridad.
léalas con calma y dígame que no son de sentido común. Muchas de ellas sí. Así que asegúrese, léalo y aplíquelo en su estación de radioaficionado.